My name is Trine Krarup, and my podcast is called Grønne Fortællinger, which means green tales. When you tell a story, you connect with people in another way. You also talk to the heart. And when you really succeed as a storyteller, to me it is magic. Soy Carlos Mejía, soy de Lima, Perú, y produzco, conduzco y edito el podcast Pase del Desprecio. Me gusta contar historias porque para contarlas tengo que aprender y tengo que conversar con mucha gente. Siento que el proceso de crear una historia me enriquece a mí y luego enriquece a la persona que la escucha. My name is Dorte Perle. I'm a podcast producer, host in my own show, and I have this production company called Ragapak Productions. I love telling stories because we can go and experience a lot of stuff, but we need to reflect upon it, opening up worlds, new perspective, new ideas, and maybe also just to be a bit entertained sometimes. Well, the first software I used was free, but it was also really complicated. And I don't know, I found Hindenburg, and it was so easy. Me gusta Hindenburg porque siento que la primera vez que lo usé ya sabía usarlo porque es muy intuitivo. Se encarga de muchas de las tareas que se necesita para hacer un podcast. Entonces, ese tiempo que no utilizo, por ejemplo, corrigiendo audio, lo utilizo para intentar que el contenido sea mejor. It was so empowering editing myself. Like, whoa, I could actually do this, and it sounds very good. And I'm really proud of myself because I'm not that technical. But I have never asked anybody for help for anything about Hindenburg. I'm always looking forward to working with my stories. I mean, this is my DNA, this is what I love. Lo que me gusta del podcast es que es un formato que conecta con la gente a un nivel íntimo y siento que ese nivel de cercanía no se logra con otros formatos audiovisuales. There is a very straight connection between people wanting to tell stories and people who want to listen to stories. And that's a beautiful connection. And I think in podcasting, this connection is so clean. It's very simple. It's very pure storytelling. Hola. Hola, ahora sí, vale. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a presentar hoy y hablar un poco de Hindenburg. Es un programa de edición de audio, pero vamos a entrar más en profundidad porque quiero que ellos mismos nos cuenten su software. Aquí nos acompaña justamente hoy Chris Mouchis. Él es el director general de Hindenburg, y después está Luz Rodríguez, coordinadora de los instructores de la edición de sonido de los países de habla hispana. Bienvenidos a las dos y gracias por acompañarnos, que vienen de lejos, así que también se merecen un aplaudimiento, un aplauso. Vale. I'm going to do this in English and also in Spanish. Voy a hacerlo en ambos idiomas para que Chris me entienda. Luz ya nos va a entender porque es de Galicia. First of all, let's start from the beginning. What's Hindenburg? Hindenburg, sorry. Hindenburg. Yeah, I knew I was going to make the same mistake. Actually, we're going to open a lottery. Anyone with a good idea for a Spanish version of Hindenburg name? So, well, basically, Hindenburg is a Danish audio software company that we started in 2008. Okay, vale, me dice que es una compañía danesa que empezó en 2008. And we specialize in making audio production tools for narrative, for storytelling. Vale, ellos se encargan de crear producciones en audio, sobre todo para narrativa en audio, para que los mismos productores y sobre todo los gente como locutores o voiceovers, que se llaman word. Spoken word, en el mundo del audio, para poder narrar historias, lo pueden hacer de una forma fácil y simple. Yeah, so typical users would be
podcasters, obviously, radio journalists, and also people doing voiceover work, so narrators, audiobook narrators, game character voice actors, e-learning, so things related to spoken word. Vale, irían desde el mundo del podcasting hasta la radio, pasando también por pues el mundo del audiolibro, también poder narrar ebooks, perdón, los e-learnings, las típicas producciones de e-learning y también las grabaciones que se hacen de los videojuegos. And I mean, basically what we are focusing on is how to remove the technical barriers that restrict access to audio media for creators. Y sobre todo se centran en poder romper esas barreras que lo que hacen es facilitar que se puedan producir esas producciones, que se puedan hacer las narraciones de una forma fácil sin tener que dominar la tecnología. Y ese es su punto diferencial, que lo hacen simple para después tener muy buena calidad de sonido y que todo eso repercuta en una buena calidad en el resultado final del producto. In fact, it was really interesting. I heard the little bit of Spanish I understand. Javi, who was sitting here, one of the points that he made, which I found very interesting and was that the difference between radio and podcasting is that you must, to captivate an audience in podcasting, you have to make high quality productions because you have to keep them engaged for a longer time. And that's exactly what we're trying to help creators do. Algo que le ha interesado mucho de la charla anterior es que Xavi ha dicho que en la radio y en el podcasting, ¿no? Era interesante sobre todo que las producciones tuviesen buena calidad de sonido para enganchar a la audiencia y poderla mantener durante el tiempo que dure el programa, ¿no? En ese sentido es lo que ellos están buscando con su programa, crear ese tipo de calidad y garantizar esta calidad de sonido durante la producción para que luego cada persona pueda dedicarse a contar sus historias, porque todos tenemos una historia que contar y que sea de forma simple. Vale, después teníamos también que me gustaría que Luz nos contara qué productos tenéis dentro de Hindenburg. De productos tenemos dos. Tenemos el Hindenburg Pro, que está pensado para los podcasteros, pero tenemos luego el Narrator, que es realmente el que utiliza la gente de los audiolibros y también los del e-learning y también los que hacen el voiceover para los videojuegos. Pero realmente todo el mundo que utiliza el voiceover puede utilizar esos dos productos, o uno o el otro. Perfecto. That question is for you. So tell us, Chris, tell us a little bit about your origins. What's the story behind Hindenburg? Cuéntanos un poco los orígenes del programa. ¿Cuál es la historia detrás de Hindenburg? Sure. In around 2007, 2008, one of the founders of the company, one of my partners, was working in Zambia, in Africa, with the Danish Aid Organization to create a community radio station out in the countryside. Vale, nos comenta que en 2008 estaba en Zambia uno de sus socios, Nick, y quería ahí poder crear un programa dentro de la asociación de AIDS. No sé traducir eso, pero la idea es que de alguna forma tenían la intención de crear un programa en el que la gente pudiese comunicar todo eso que tenían que contar dentro del mundo. Entonces se encontraron con keep going. Yeah, so one of the challenges that they had was that the local community, who have great stories to tell, unfortunately they were not very literate. They have a low literacy rate and very low computer literacy. And do you want to say? Yeah, que se encontraron que tenían pues los conocimientos justos para poder para tirar adelante los proyectos, ¿no? Luz, ¿tienes algo que añadir? Sí, que tenían realmente unos conocimientos como de educación primaria y también unos conocimientos muy básicos desde el punto de vista tecnológico o de cómo usar ordenadores, y eso era necesario poder hacer ese salto. Right. So then
as a response to that, we started to develop what we thought in the beginning was going to be a passion project to provide free software that was intuitive to use for community radio and indigenous media around the world, in particular in the developing world. Entonces se encontraron con la necesidad de crear un programa que fuera gratuito inicialmente para poder realmente dar servicio a esa gente, a los grupos indígenas, para que pudieran crear y contar sus historias de una forma fácil y con esa calidad que esperaban. For different reasons, in Denmark, where we come from, we have a radio background, and we had a prototype of the software, and we sent it to journalists who were working at the Danish Broadcasting Corporation to just give us some comments on the idea and so on. Vale, una vez en Dinamarca, lo que hicieron fue compartir este programa, lo que habían desarrollado, ellos ya venían de la radio, con lo que tenían contactos y quisieron testarlo para que les dieran un poco de feedback con lo que ellos habían desarrollado hasta el momento. So after 3 or 4 weeks, we hadn't heard anything from them. So, said, guys, what do you think? And that, oh, yeah, we're using it every day. Could you fix a few things? And we were like, well, it was actually just a prototype. Why are you using it already? Entonces, claro que les preguntó, pero ¿qué habéis pensado? ¿Qué os ha parecido, ¿no? el prototype? Y dijeron, no, si lo usamos cada día en la radio porque nos funciona muy bien. Entonces él se quedó un poco en plan, pero si solo era un prototipo, ¿no? Entonces le dieron algunos consejos para poder optimizarlo, para tirar adelante y hacerlo como más profesional, ¿no? And the issue was that the journalists in the broadcasting world were facing the same problems as they were in the community radio in Africa, which was that all the sound engineers were disappearing, and the journalists were being given the job to create the whole production, the recordings, editing and everything, and the software that was available was just too complex for that. Entonces lo que se encontraron, y por eso les interesó mucho lo que les ofrecieron, era que, como pasaba en Zambia en su momento y en países subdesarrollados, era que aquí también los ingenieros estaban también como alejándose un poco del mundo de la radio y necesitaban que los mismos reporteros y periodistas pues hicieran todo el proceso, desde escribir, investigar, hasta la parte más de producción y narrar las historias, con lo que todo eso se complicaba un poco y con el programa les facilitaba mucho más el proceso de grabación y edición de sus contenidos audio. And at the same time that was happening, there was the movement, the podcasting movement was growing, and more people were trying to make audio from home with very complicated music software, and that's why we decided to make it a business. Y entonces, claro, en ese momento también coincidió que el mundo del podcasting estaba creciendo, estaba en auge, y cada vez había más gente que desde su casa estaba produciendo sus propios contenidos en versión podcast, con lo que necesitaban también tener una herramienta con lo que poder producir esos podcasts de forma fácil y desde su casa, y evidentemente con buena calidad, y había programas ya existentes que les parecían un poco más complejos de usar. Perfecto. Hablando de historias, cuéntanos, Luz, ¿cuál es tu historia con Hindenburg? ¿Cómo empezó todo con ellos? Bueno, comenzó con que yo escuchaba podcast y hay un momento en que con una amiga que también le gustaba mucho decidimos pues hacer uno. Lo que pasa que tanto Ana como yo ya somos señoras de cierta edad, podéis decir, y no somos nada tecnológicas. Fuimos primero al YouTube, intentamos aprender, pero aquello, la verdad, no nos hacía sentido ninguno. Entonces, a mí, por razones de donde yo vivo, podía ir a tomar clases con un profesor que también había estudiado música y conocía pues varios programas. Al mismo tiempo, se me dio por ahí, yo estaba estudiando japonés y yo te voy a decir cómo era mi experiencia en las clases de podcast con el editor que estábamos utilizando. Yo avanzaba más en la clase de japonés que en la clase de edición de audio.
Entonces, lo que pasó fue un horror o una desgracia, puedes decirlo, pero luego fue una bendición, que fue que mi compañera Ana va a grabar a un invitado que la verdad nos interesaba muchísimo, hace una gran entrevista, pero cuando nos llega, ella llega, me envía el archivo con el audio, oye, un ruido de fondo, que eso no lo podías emitir ni loco. Voy donde mi profesor y me dice que eso es imposible de corregir, que tengo que volver a hacer la entrevista. Y nosotros que estábamos empezando, pues oye, con una vergüenza, nosotros no vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué haces? Pues te vas al YouTube, buscas a ver cómo lo solucionas y apareció Hindenburg. Entonces me voy a la página de ellos, yo de aquellas no los conocía, me descargo, que tenía una prueba gratuita de 30 días, y oye, yo el ruido lo puedo no solo sacar, sino que simplemente dándole una manija. Muevo la manija hasta un punto que a mí me suena bien y problema resuelto. A partir de ahí, evidentemente, pues ya lo compré. Luego, andando el tiempo, acabé trabajando para ellos, pero así fue como yo empecé. Bueno, la vida da muchas vueltas, ¿no? La vida da muchas vueltas y lo que también hay que decir, si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo, porque realmente el ingeniero de sonido es Hindenburg, es el que te soluciona. Perfecto, ¿no? Entonces, a ver, también hay otra pregunta porque siempre decís que las historias os definen, ¿no? In Hindenburg, you say that stories define you. Why storytelling is so important to you? ¿Por qué que la gente pueda contar sus historias es tan importante para vosotros? I think if you consider where we came from, community radio, the motivation for that was that there are so many people that don't have access to tell their stories, and that is still in the way we see the world. If people don't get access to tell their story, it becomes very difficult for them to be able to promote their needs and their wants and find their place in the world. Perfect. So, perdón, lo que él decía es que yendo a la comunidad, ¿no? Hablando de comunidades, de gente que quiera contar historias, se dieron cuenta de que, bueno, realmente necesitan poder expresar su voz, ¿no? Expresar lo que ellos quieren decir, y necesitaban realmente un programa en el que poder contar sus historias, lo que han vivido, lo que quieran contar al mundo. That's okay. I think that's it. We're going very fast. You'll have time to ask us questions. Tendréis tiempo para hacernos preguntas. Vamos rápido. Okay, next question. I don't know which one of you want to ask. No sé cuál de vosotros quiera contestarla. La hago en las dos idiomas y que cada uno me decida. With Hindenburg, people can focus only on doing what they love, sharing their stories, their art. So, as you said before, there's no technical barrier between what's on their mind and on their result product. I mean, the podcast, because here we're talking about podcasts. So, what's that possible? Lo repito ahora en español. Con Hindenburg, la gente puede centrarse únicamente en crear y en hacer lo que ellos aman. Y como no existe una barrera técnica entre lo que hay en su mente y el producto final, es decir, el podcast, queríamos saber de cómo es eso posible. A ver, de varias maneras. Es posible porque eso, como dije antes, es como si tuvieras el ingeniero de sonido dentro. Y voy a poner como varios ejemplos. En la conversación anterior hablaron del problema que había en algunos podcasts con los volúmenes, que es más alto, más bajo, y eso es un loco. Una misma persona, dos personas. Eso lo puedes corregir realmente en cualquier editor de sonido. Ahora bien, eso porque tienes todo el tiempo del mundo y no te importa pasarte horas haciendo algo muy aburrido. Realmente eso se soluciona también automáticamente en Hindenburg con los niveles automáticos. Si tú me dices cuál es la varita mágica de Hindenburg, la preferida mía va a ser esa, pero tiene otras más. Por ejemplo, todo el mundo es, ay, ¿cómo pongo mi voz bonita? Y que se siga reconociendo como su propia voz. Evidentemente eso lo ecualizas, pero oye, dile a Hindenburg que te lo haga automáticamente con el perfil de voz.
que tengo aquí unos ruidos que no me di cuenta cuánto grababa, oye, dale a la maneja aquella. O cuánto te dicen, ¿qué es esto de los loops? Que me dicen que me tengo que exportar a unos loops, ¿qué me están diciendo? Y aparte le intentas explicar cómo funciona, cómo lo pueden hacer manualmente, y les pasa como a mí, prefieren estudiar el japonés. Entonces, eso es también muy fácil. A la hora de darle a exportar en Hindenburg, tú eliges, esto va para podcast, Juan, -16, y te lo hace. Y luego la otra cosa que es para la gente que hace productos que requieren cierta elaboración, que cortan aquí, pegan allá, trabajan con varias pistas, pues yo diría que una vez que te acostumbras a trabajar con el tablón, te soluciona muchísimo trabajo y te lo hace sobre todo también mucho más rápido, porque la gente lo que tiende es, ay, yo tengo esto aquí, tengo aquí una pista vacía y esto va a ser como mi lugar de borrador. Al final no sabes ni lo que tienes, ni en qué orden, ni ahora qué haces con aquello y dónde pusiste aquel trocito que ahora necesitas. Y yo creo que eso es el conjunto de la magia de Hindenburg, que si tú quieres aprender técnico, tú puedes. Lo puedes hacer todo manual, tú también lo puedes hacer, pero oye, deja que lo haga. Vale, ¿no? Porque entonces hay un tema que diferencia mucho vuestro programa de otros editores de audio, ¿no? Claro, todos esos temas y que hace que al final como que medio puedes decir que te garantiza que tu producto acabado va a tener calidad, eso por un lado, la calidad la vas a tener, pero por otro, que era lo que estábamos pasando las imágenes por detrás, que era una comparación de cuánto tiempo te lleva editar en Hindenburg en comparación con otros editores. Oye, que vas muchísimo más rápido. Claro. Y no hay ninguna razón para que te pases haciendo manualmente cosas que te puede hacer el programa. Y ese tiempo, that time is the time that you can invest thinking about your story, thinking about what you really like and you really love to do, right? Yeah. That's exactly it. I think, as I believe you said, I think I understood most of it. I think just on an overall level, the fact that Hindenburg is designed from scratch, the interface, everything is designed for spoken word, allows us to create workflows which are efficient and fast and support your production of high quality content. As I believe you said, you can do all of this in any other editing suite. It's not that you cannot do this, but you just have to spend a lot more time and you have to be much more proficient as an engineer to get the same results. Claro, lo que nos dice es que en otros programas todo esto pues nos lleva mucho más tiempo a la hora de producir y como hemos visto antes, ya te ha comentado Luz, que se hace mucho más rápido porque la interfaz está pensada justamente para optimizar y para automatizar muchas de las acciones que se hacen a la hora de editar. Y bueno, rápidamente pasamos bueno, para ir rápido porque nos dicen que nos quedamos sin tiempo. You've talked that there are some public radio stations and well-known Spanish podcasts that uses your software. Yes. You can give us some examples. Puedes, bueno, can. ¿lo habéis entendido? Para ir más rápido. So one of the ones that we're very proud of working with is Radio Ambulante. We sponsored them from, I don't know how well it's known in Spain, but in Latin America, it's very well known. And we sponsored them from the very beginning. I met Daniel Alarcón just as he was starting it up. He was still in California. And so that we're very proud to work with. And they've been great at helping us promote Hindenburg because they use it every day. So, el más importante, Radio Ambulante, que dice que a lo mejor aquí no es muy conocida, pero fue como la primera y que han trabajado mucho mano a mano para poder promocionar la herramienta y que les ha dado mucho, ¿no? Que les ha ido muy bien esta colaboración. Y después, bueno, si queréis seguir porque así vamos más rápido. Bueno, sí, yo solamente quiero añadir que Radio Ambulante fue
el primer podcast en español que llega a entrar en el sistema de la radio pública de Estados Unidos, en un reconocimiento a su calidad, y que se le ha premiado a Daniel Alarcón con la beca, una beca que se le llama como la beca de los genios, que está muy bien pagada y básicamente es por lo que ha sido capaz de hacer con el podcast. Ahora tiene otro más, que es El Hilo, que es para periodistas, está producido por periodistas para noticias. Pero yo diría, viniéndonos a este lado del Atlántico, pues tenemos que hablar de Emilcar, un producto completamente distinto. Tenemos que hablar de Isabel Cadenas Cañón y de su maravilloso De esto no se habla. Podemos hablar en nivel de prensa de hoy de El País, que también está producido con Hindenburg. Y, por ejemplo, para prensa podemos decir que es el programa que se enseña y se utiliza en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia. También se utiliza en muchísimas radios públicas de Estados Unidos, en el sistema de radio pública, obviamente, de Dinamarca y también en el de Canadá. And there's another one. Y hay otro. There was Sune. That's the reason why we're here. We met him and he uses Hindenburg, and so it'd be great if you have 2 minutes. If you can come up just for 2 minutes, have a seat here. Yeah, I mean, we know that you are like as him. Eres uno de los fans número 1 de Hindenburg. Lo sabemos porque siempre lo estás diciendo y lo sabemos. ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Rápidamente, lo primero que te venga a la cabeza. No se te oye. No se me oye. Hola. Bueno, sí, yo edito con Hindenburg desde hace bastantes años, va súper rápido, incluso me funciona en un portátil que tengo súper chunguelas en vacaciones, me funciona, o sea, no necesito ni siquiera tener muchos recursos de ordenador, y yo con Hindenburg he editado, por ejemplo, las 2 primeras temporadas de Gabinete de Curiosidades, para que veáis cómo sonaba, el podcast de Marian Rojas, el de Playground también lo estoy editando, o sea, yo al final edito muchos podcasts y ficciones sonoras. Mainou Sabreu, No, me refiero a que ficciones sonoras también. Claro, ficciones sonoras, o sea, no solo conversacionales, edito con ficciones sonoras con Hindenburg. Y una última pregunta. Dinos 3 razones por las que los aquí presentes deberían probar, aunque sea una vez, a este programa. 3. Y yo estoy pensando ya que llegamos tarde. No puedo pensar. Qué presión. Bueno, primero que es muy fácil. La curva de aprendizaje diría que 1 hora. De hecho, el otro día hice yo un vídeo para enseñar a gente. Pensé que en directo, que en 1 hora tardaría y en 20 minutos me dijeron, ya lo hemos entendido. Y dije, pues es más rápida la curva de aprendizaje de lo que pensaba. Es súper fácil para quitar el ruido de fondo. Y lo de nivelar está muy guay, porque en una misma sala que hablen 2 personas, siempre se cuela la voz en el micro del otro, y con una herramienta él te hace así como unas montañitas y ya no tienes que estar quitando esa parte manualmente, y lo disimula de una manera muy bien. Así que son 3. 3. Vale. Sé que hay una 4ª que Luz nos la va a contar, que es la oferta. La oferta. Sí, que por PodTalks que se puede uno descargar un código y entonces en vez de probarlo, generalmente son 30 días, se puede probar por 90 días y si alguien luego lo quiere comprar puede tener un descuento si compra el anual, la opción anual de un 30%. Esa es la oferta. Creo que no hay tiempo para hacer preguntas, pero en cualquier caso estarán aquí en cualquier momento si les podéis, os acercáis a ellos y les hacéis cualquier pregunta, y estarán encantados de enseñaros incluso el programa, porque antes estaban ahí contando y tienen también el programa para poderlo ver. Y nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nada, a seguir haciendo podcast y con Hindenburg. Gracias.